Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, la clase que vamos a dar hoy, que es insuficiencia cardíaca en pediatría, una clase muy importante teniendo en cuenta su frecuencia y todo lo que produce, ¿verdad? Vamos a hacer un enfoque de la fisiopatología, hablando un poco de fisio, la clínica y siempre apuntando a nuestra área que son los pacientes pediátricos. A modo de definición, la insuficiencia cardíaca, que es este síndrome clínico que refleja la incapacidad del corazón de satisfacer las demandas metabólicas del organismo, pero que en este caso, en estas últimas definiciones, se incluyó también como etapas al crecimiento y a la adaptación al ejercicio, a la actividad física. Fueron pasando por diferentes definiciones y por diferentes modelos fisiopatológicos. En la actualidad se considera que es secundaria una activación neurohormonal o moral producida por un gasto cardíaco o un fallo de bomba y el gasto cardíaco disminuido. Y en pediatría representa una de las causas de emergencia cardiovascular más frecuente. Entonces nos hacemos la pregunta cuando solemos leer, porque casi siempre todas las guías y todo lo que estudiamos en fisiología está basado en una medicina general y más apuntada al adulto que al paciente pediátrico, si la insuficiencia cardíaca es igual en niño que en adulto, y la respuesta es que no. Y una de las diferencias radica principalmente en la etiología y en cómo está conformado este corazón, ¿verdad? El adulto, la causa más frecuente es una cardiopatía isquémica, generalmente un infarto o la hipertensión arterial, y siendo obviamente la revascularización miocárdica y el control de esa hipertensión arterial como el tratamiento inicial, y posteriormente ya tienen protocolos estandarizados para tratamiento escalonado de la insuficiencia cardíaca muy bien estudiados y comprobados en los adultos. No así en el niño, que la causa más frecuente de la insuficiencia cardíaca son las cardiopatías congénitas, siendo obviamente la cirugía el tratamiento inicial, y este sustrato tan heterogéneo de este grupo de pacientes como son todas las causas de cardiopatía congénita hace o dificulta estandarizar un tratamiento, y también porque nosotros no tenemos los protocolos como en ello, a pesar de que hay dos o tres que sí están comprobados. La segunda causa de insuficiencia cardíaca más frecuente son las miocardiopatías dilatadas, este grupo homogéneo que termina en la difusión sistólica del ventrículo izquierdo. Y como insuficiencia cardíaca congestiva o el fallo miocárdico o la insuficiencia cardíaca en niños, ese síndrome clínico generalmente consecutivo a la incapacidad del corazón y del sistema neurohormonal para mantener el gasto cardíaco, y no puede cubrir esos requerimientos metabólicos del organismo, pueden ser por sobrecarga de volumen, depresión, disfunción ventricular y generalmente una combinación de todos estos factores. En la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, como lo van a poder leer cuando toquen el tema, se han descrito tres modelos fisiopatológicos a lo largo del tiempo. En la década del 60 hasta el 80 se proponía lo que era el modelo cardiorrenal. Luego vino el modelo fisiopatológico hemodinámico imperante hasta el 90, y finalmente con diferentes estudios se comprobó y sigue vigente a la actualidad el modelo fisiopatológico neurohormonal. El sistema cardiovascular de los pacientes pediátricos tiene ciertas características particulares: elementos contráctiles del corazón menos desarrollados, inmadurez del sistema de conducción y una respuesta poco homogénea a las catecolaminas, que eso va a tener implicancia posteriormente en los signos y síntomas. Si vamos y recordamos un poco la fisiología de cómo se expresaba la función cardíaca o cómo se mantenía, la expresábamos por algo que era el gasto cardíaco, ¿verdad? O la cantidad de sangre que era bombeada por el corazón en la unidad de tiempo, que estaba determinada por el volumen latido o volumen sistólico y por la frecuencia cardíaca. Y generalmente habíamos dicho que a su vez el volumen latido o el volumen sistólico dependía de la precarga o el volumen de llenado ventricular, que generalmente tiene que ver con la diástole, de la poscarga o la resistencia del árbol circulatorio al que se opone la eyección ventricular, del inotropismo, propia capacidad de contraerse del corazón, y de la frecuencia cardíaca, que en pediatría, cuanto más pequeños son, más dependiente de la frecuencia cardíaca se vuelve su gasto cardíaco. O sea, es muy importante mantener una frecuencia cardíaca adecuada según la edad. Y si vamos y entramos ya en la insuficiencia cardíaca, ¿qué me puede a mí determinar una disminución o una caída del gasto cardíaco, un fallo de bomba? El aumento de la precarga, generalmente
cuando tengo cardiopatías congénitas con grandes cortocircuitos de izquierda a derecha, como son la CIB, como es el ductus, el aumento de la poscarga, en el caso de tener una cardiopatía congénita con obstrucción al tracto de salida de uno o ambos ventrículos, ya sea estenosis aórtica y o pulmonar, hipertensión arterial, coartación. Enfermedades del músculo cardíaco, como son las miocardiopatías, enfermedades de depósitos, compresión extrínseca, pericarditis, taponamiento, o como son generalmente hablamos, ¿verdad? Cuando hay afectación miocárdica, miocarditis, cuando tenemos una enfermedad viral que me trae una repercusión en cuanto a la función. Y alteraciones del ritmo, porque como recordamos en cardiología y en fisiología, mucho del gasto cardíaco estaba dado por el ritmo, o sea, tener un ritmo sinusal comandado por el nódulo sinusal me da a mí una contracción o una patada auricular, que eso me mejora en un 25 un 30% el gasto cardíaco. Si yo pierdo ese ritmo sinusal o esa patada auricular, voy a perder probablemente el 30% del gasto cardíaco, ya sea con bloqueo auriculoventricular completo, en las pacientes con taquicardia supraventricular o taquicardia ventricular. También teniendo en cuenta que es muy importante respetar los tiempos tanto de sístole como diástole, y en ciertas condiciones donde el paciente está muy taquicárdico, tiene muy poco tiempo de diástole, y es la parte del ciclo cardíaco donde se produce la perfusión miocárdica por la perfusión coronaria. La disminución del gasto cardíaco puede estar determinada por generalmente, o puede estar dada a causa por una disfunción de la contractilidad, que puede ser, me va a dar una insuficiencia cardíaca sistólica, aumento de la precarga. Generalmente en esos momentos lo que se produce es una dilatación ventricular, hay un aumento del volumen de llenado. Y esto se puede dar en situaciones de cortocircuito de izquierda a derecha, intra o extracardíaco, como lo son las comunicaciones interventriculares, como lo es el ductus, como son las fístulas arteriovenosas. También puede haber un aumento de la poscarga, no es como está escrito ahí, sino que es de la poscarga, que me va a dar un compromiso cuando yo tengo un compromiso del vaciado ventricular. Y eso me va a predisponer más no a la dilatación, sino a la hipertrofia para poder vencer esa poscarga, como son en los estados de estenosis aórtica, coartación, hipertensión arterial o estenosis pulmonar. Eso me va a determinar una caída del gasto cardíaco. Otra de los determinantes son la disminución de la distensibilidad, como que es una insuficiencia cardíaca de tipo diastólica con una afectación propia del músculo. Es poco distensible, no se puede llenar, como son en las cardiopatías o miocardiopatías infiltrativas primarias o secundarias, en los estados de pericarditis o derrame pericardio con una causa extrínseca no me permite o me afecta el llenado del corazón pasivo. Las causas postquirúrgicas, como son los pacientes con tetralogía de Fallot o los pacientes que son operados de una cirugía o bypass total del ventrículo derecho, como son los Fontan, donde hay algún tipo de restricción miocárdica o una hipertrofia del ventrículo derecho, como en el Fallot, que lo que me da es cierta afectación de la distensibilidad miocárdica. Y otro de los determinantes o de la caída del gasto cardíaco pueden ser por alteración del ritmo o la conducción, que en ese caso voy a tener una insuficiencia cardíaca tanto de tipo sistólica como de tipo diastólica, ya sean los casos de bloqueo auriculoventricular congénito o adquirido completo, taquicardia supraventriculares o taquicardia ventriculares propiamente dicha. Así que podemos ver que entonces la insuficiencia cardíaca o este síndrome fisiopatológico que me lleva a la disminución del gasto cardíaco, el fallo de bomba o la falla miocárdica, lo que va a atraer es una caída del volumen minuto y consecuentemente una caída de la presión arterial, que me va a llevar a mí a tener diferentes mecanismos de compensación para tratar de mantener o mejorar mi volumen minuto y mi presión arterial, ya sea retener agua y sodio, vasoconstricción periférica, que me va a llevar a aumento del volumen circulante para poder aumentar mi precarga, y eso va a terminar aumentando mi estrés parietal, que puede en una parte del ciclo va a ser beneficioso, y si eso se perpetúa en el tiempo puede aumentar el estrés parietal y aumentar el fallo miocárdico. Lo mismo pasa con la vasoconstricción periférica, que me aumenta la resistencia vascular sistémica, me aumenta la poscarga y con el tiempo aumenta el estrés parietal, que me termina dando un fallo miocárdico.
¿Cómo se produce esto? Por diferentes mecanismos: activación del sistema nervioso simpático, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo vimos en fisiología, o del sistema aldosterona-vasopresina, por activación del péptido natriurético auricular generalmente, y esto termina en algo que es primero dilatación, hipertrofia, remodelado ventricular, y si eso persiste en el tiempo y no es detenido, generalmente me puede llevar a los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva, posteriormente isquemia, alteración de la estructura cardíaca. En la insuficiencia cardíaca, el modelo fisiopatológico de la actualidad apunta a que lo que predomina es la activación crónica del sistema neurohormonal, o sea, activación del sistema nervioso simpático. Hay aumento de la noradrenalina para aumentar la frecuencia cardíaca, vasoconstricción periférica, aumento de las resistencias vasculares sistémicas para aumentar, me termina aumentando la poscarga, y aumento de la contractilidad. Hace vasoconstricción de los músculos, hace vasoconstricción esplánica para redistribuir el flujo hacia el corazón. Y por otro lado tengo la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, liberación de renina, activación de la angiotensina, conversión de la angiotensina 1 en angiotensina 2, como ya vamos a ver por medio de la ECA, y eso me estimula a mí a la liberación de aldosterona y la hormona antidiurética. Por un lado, retención de agua y sodio, retención de agua libre, vasoconstricción periférica, y lo que me lleva a una congestión venosa, aumentar la precarga, retención de agua libre, pacientes que tienen hemodilución e hiponatremia, muchas veces hay que tratar de medir eso, y la vasoconstricción, aumento de la resistencia vascular sistémica, que me aumenta la poscarga. Entonces ahí vemos cómo, por medio de este mecanismo que está estudiado ahora, que es el neurohormonal, vamos a aumentar los diferentes determinantes del gasto cardíaco, que son la frecuencia cardíaca, la precarga, la poscarga, y actuamos sobre la contractilidad miocárdica. Cuando hablamos un poco de este sistema renina-angiotensina-aldosterona, y es importante tocarlo de la parte fisiológica porque es a donde vamos a apuntar con el tratamiento, es el angiotensinógeno, que es liberado por las células hepáticas cuando se detecta que hay una caída de la presión arterial por medio de varoreceptores y quimiorreceptores. Generalmente se detecta una caída del sensado. Lo que hay es liberación de renina, que produce que el angiotensinógeno pase a angiotensina 1. El tejido pulmonar, los tejidos celulares, el tejido renal libera ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina. Lo que hace es que la angiotensina 1 pase a angiotensina 2, y esta angiotensina 2 actúa sobre receptores de angiotensina tipo 1 y tipo 2, que estimulan la secreción de aldosterona, vasoconstricción, tienen un efecto proliferativo y un efecto antiproliferativo, que son los que tienen que mediar entre ellos. ¿Qué me produce esto? Vasoconstricción, crecimiento celular, retención de agua y sodio, y aumento de la actividad simpática, generalmente. ¿Cuáles pueden ser las causas o etiologías de la insuficiencia cardíaca en pediatría? Tenemos las cardiopatías congénitas, son las más frecuentes. Generalmente pueden ser congénita, adquirida o de causa no cardíaca. Y entre las cardiopatías congénitas tenemos la que producen sobrecargas de presión, la que producen sobrecarga de volumen, defectos estructurales o anomalías de implantación coronaria, o las arritmias como el bloqueo AB congénito completo y otra arritmia. Y entre otras causas, aparte de la cardiopatía, una vez operada, en los postoperatorios cardiovascular si quedó algún residuo o no, o algunos pacientes que tienen cirugías complejas porque son, por ejemplo, los corazones univentriculares, que pueden llevar a otras alteraciones. Las miocarditis, secundarias generalmente a procesos virales, la miocardiopatía, ya sean primaria o secundaria, hipertrófica, infiltrativa generalmente, las arritmias o la taquicardio-miopatía, cuando persiste mucho tiempo en arritmia, generalmente lleva a una dilatación de las cavidades y una miocardiopatía dilatada, enfermedades valvulares por tóxicos como drogas, antraciclina, postinfarto, y saber que existen otras causas también metabólicas, hipertiroidismo, sepsis, que pueden llevar a insuficiencia cardíaca. ¿Qué clínica van a presentar generalmente estos pacientes? Signos y síntomas característicos. Son aquellos pacientes que tienen retardo del crecimiento, no aumentan de peso, sudoración excesiva, dificultad para alimentarse, o que se alimentan en tomas, o que se cansan, que son donde cuando los padres te refieren que tiene ganas de tomar pero se cansa y cada rato deja porque tiene dificultad, intolerancia al ejercicio en los más grandes, fatiga, y alteraciones circulatorias, neurohormonales y moleculares.
¿Y cómo podemos verlo al examen físico? Los pacientes que se encuentran taquicárdicos, taquipnéicos con dificultad respiratoria, ya lo que presentan edema agudo de pulmón, lo que están congestivos. También puede, dependiendo de qué está afectado, pueden tener hepatomegalia, cardiomegalia, pulsos débiles, mala perfusión periférica si evolucionan hacia el shock. A modo de resumen, podemos tener signos y síntomas cardíacos como la taquicardia, la cardiomegalia o un R3, un ritmo de galope. Retrógrado sistémico, podemos palpar hepatomegalia, ingurgitación yugular, edemas periférico por retención de líquido. A nivel pulmonar, como retrógrado de las cavidades izquierdas, edema agudo de pulmón, el paciente que está taquipneico, disneico con crepitantes vivasales, sibilancia, tos, cianosis, son aquellos que tienen dificultad para la alimentación y son aquellos también que mucha predisposición a infecciones y a tener mucho tiempo de internación. Y anterógrado, síntomas de bajo gasto cardíaco, mala frialdad de las extremidades, pulsos débiles, hipoperfusión periférica, oliguria, ya cuando tiene bajo gasto cardíaco severo, shock. Y otra de las causas son aquellos pacientes que todo el tiempo están sudorosos o con falla o alteración del medro, alteración del crecimiento más que nada en el peso, y ya cuando hay alteración de peso y talla es porque esto viene desde un largo tiempo. En los recién nacidos o lactantes que se presenten con taquicardia, decaimiento, dificultad respiratoria con o sin quejido, que a la exploración presentan mala perfusión periférica, relleno capilar lento, taquimneico con estertores húmedos, taquicardia con o sin soplo, hepatomegalia, con pulso normal o disminuido, uno tiene que hacerse los diagnósticos diferenciales de que si está presente a un paciente que está con una sepsis, está cursando una invaginación intestinal, que está chocado, con hipoglucemia, una bronquiolitis o una insuficiencia cardíaca. Siempre hay que tener en cuenta este diagnóstico. ¿Y cómo podemos clasificar nosotros nuestros pacientes? Está la escala de Ross, generalmente que clasifica la insuficiencia cardíaca de acuerdo a los síntomas en grado 1, 2 o 3, 4, pero son más que nada para niños donde se pueden utilizar que puedan expresarte lo que sienten los pacientes asintomáticos, si tienen disnea o diaforesis, si es marcada durante la alimentación en cuanto al lactante o si es la disnea cuando tiene actividad física, son un grado 3, y ya un grado 4 que es el paciente que presenta polimnea, diaforesis y dificultad respiratoria aún estando en reposo. Nosotros la que usamos es el score clínico de Ross y Reitman, que es el modificado, donde nosotros le vamos dando puntuaciones a diferentes datos, como son la sudoración, la taquimnea, en el examen físico el patrón respiratorio de acuerdo a la edad, tiene o no tiene hepatomegalia y la frecuencia cardíaca. De acuerdo a eso le damos una puntuación cuando hacemos la evaluación del paciente. Si está entre 0 y 2 no tiene insuficiencia cardíaca, entre 3 y 6 una insuficiencia cardíaca de grado leve, generalmente aquellos que están levemente taquicárdico y taquipneico, entre 7 y 9 es moderada y mayor a 10 ya es severa. Esto sirve tanto para la clasificación en el momento de verlo o evaluarlo y tanto para el seguimiento del tratamiento a ver si mejoramos, vamos pasando de una severa a moderada o de una moderada a leve. Entonces, de esta forma, ¿cómo hacemos el diagnóstico de esta entidad de la insuficiencia cardíaca? No existe una prueba complementaria que nos certifique el diagnóstico. El diagnóstico es la anamnesis y la exploración física. Sospecharlo, diagnosticarlo y tratar de buscar la causa. Se debe realizar una radiografía, como siempre hablábamos en el examen, la evaluación cardíaca completa, una radiografía de tórax para evaluar la silueta cardíaca para tratar de determinar si tiene o no tiene cardiomegalia, generalmente por las fórmulas que ya habíamos visto en clases anteriores, donde trazábamos una línea por la columna vertebral, el lado más extenso del lado derecho de la línea del corazón, la A, de la línea izquierda del corazón, la B, y el A más B dividíamos sobre C, que era el diámetro del tórax total. Si era menos de 0,6 en neonato estaba normal, en menores de 2 años hasta 0,55 y mayor a 2 años hasta 0,5. Mayor a 0,5 decimos que está en una cardiomegalia, generalmente es 0,6 una cardiomegalia moderada y mayor a 0,7 severa. Pero aparte de la radiografía de tórax, aparte de ver el corazón, también nos permite visualizar los campos pulmonares. Y podemos tener diferentes patrones, como son los patrones con congestión venocapilar, que nos estarían indicando que tenemos una cardiopatía que generalmente está afectando las cavidades izquierdas, patrón de congestión venocapilar, o un patrón de plétora pulmonar cuando tenemos pacientes con cardiopatías con cortocircuito de izquierda a derecha, aumento del flujo pulmonar, o el patrón de hipertensión pulmonar, como podemos ver en estas siguientes radiografías, el patrón de congestión venosa, generalmente edema agudo pulmón, el patrón de plétora
o con hiperflujo pulmonar, ilios ensanchados, flujo hasta la periferia, o el patrón de hipertensión pulmonar, donde hay hipoflujo pulmonar o hipertensión pulmonar, tenemos las arterias dilatadas y casi no hay flujo de la línea media hacia la periferia. Otras pruebas complementarias que son muy importantes en estos pacientes cuando los sospechamos y los diagnosticamos son el electrocardiograma, que nos pueden dar diferentes grados de hipertrofia o alteraciones del ritmo, y la analítica, que va desde tratar de detectar un hemograma completo, evaluar si tiene o no tiene anemia o policitema en los pacientes con cianosis, tratar de descartar infecciones, pedir PCR si es necesario, buscar virus si sospechamos de eso, alteraciones metabólicas, dosaje de sodio, potasio, calcio, ver la función renal. La gasometría me permite ver en los pacientes acidóticos qué presión de oxígeno mantiene, si tiene o no tiene acidosis metabólica. Si están tomando o ya tienen un tratamiento previo con dioxina, debo realizar el dosaje de niveles de dioxinemia. Y el ecocardiograma, que me va a dar el diagnóstico de una cardiopatía estructural, la fracción de eyección y ver si hay cavidades dilatadas, hipertrofia ventricular generalmente, entre otros. Lo que uno trata de hacer es tratar de dirigir las pruebas complementarias hacia donde uno sospecha de que puede estar apuntado el diagnóstico. Para poder llegar después a el tratamiento, que generalmente en pediatría va a depender de la causa y apunta a modificar lo determinante del gasto cardíaco, optimizar la precarga, reducir la poscarga y aumentar la contractilidad. Cuando nosotros hablamos de tratamiento, generalmente lo que tenemos que ver primero son las medidas generales, ver cómo está el paciente, si está en una insuficiencia cardíaca aguda o crónica, si tiene buena hemodinamia o no tiene buena hemodinamia, para ver si el paciente requiere internación o se puede tratar por externo. Como medidas generales se recomienda que los niños que tienen insuficiencia cardíaca, que son esta parte del grupo generalmente de pacientes vulnerables, crónicamente enfermos y que van a requerir internaciones frecuentes, control cardiológico, clínico, estudio de laboratorio y radiológico. Y los que se van a tratar en forma ambulatoria en su casa, lo que hay que tratar con estos pacientes de que tengan signos de alarma que hagan necesario el traslado a un centro hospitalario. O sea, una descompensación de una insuficiencia cardíaca que estaba compensada. ¿Compensada con qué? Con medidas generales, con fármacos. Porque ya si necesitamos soporte circulatorio o respiratorio, los pacientes obviamente deberían estar internados. Y para eso tenemos la estrategia del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que se va a hacer en base a dos pilares fundamentales: el tratamiento etiológico, corrección o paliación de una cardiopatía si es que la tiene, y el tratamiento fisiopatológico, tratar de mejorarle esa perfusión tisular mediante ¿qué? Reducirle la poscarga cuando están aumentados con diuréticos o venodilatadores, aumentarle la contractilidad o el inotropismo, que ya vamos a ver, con digoxina, con inotrópico endovenoso. También tenemos otra como los marcapasos si es que lo requieren, o la terapia de resincronización, asistencia circulatoria mecánica, ECMO. Reducirle la poscarga con vasodilatadores mixtos o arteriales como son los inhibidores, la enzima convertidora de angiotensina, los IECA, y minimizar o apuntar a minimizar el remodelado ventricular con beta bloqueantes, IECA o inhibidores de la aldosterona. Generalmente, el paciente que tiene insuficiencia cardíaca aguda y requiere internación en la unidad de terapia intensiva pediátrica, a medida general lo que hay que hacer es restricción hídrica, restricción de agua libre a 2/3 de las necesidades basales que se calcula por el peso, peso diario, restricción de sodio, mejorar la ingesta calórica. Si se puede alimentar tomas pequeñas y frecuentes son mejores toleradas, a ver si requiere o no algún otro tipo de alimentación. El paciente que requiere oxígeno, dependiente de si tiene o no tiene una cardiopatía con o sin hiperflujo. Posición semisentada en 20-30 grados para disminuir el retorno venoso. También mejorar que no haya compresión del diafragma para mejorar la taquipnea. Asegurarse un estado hemodinámico con un acceso venoso central. Ver diuresis y balance estricto, control metabólico, laboratorio calcio-glucemia, evaluar y mejorar la acidosis, la hipoxia mejorarla, controlar sodio, potasio y magnesio y mantener al niño tranquilo, ya sea con sedación, midazolam, morfina, lo que necesite. ¿Y qué fármacos vamos a utilizar nosotros? Entre los grupos de fármacos más utilizados tenemos los diuréticos, los IECA, los beta bloqueantes, la digoxina, las catecolaminas que ya vamos a ver con la dobutamina, inhibidores de la fosfodiesterasa, la milrinona, y los sensibilizantes del calcio, el levosimendan. La insuficiencia cardíaca
aguda que requiere tratamiento, podemos hacernos dos preguntas en este cuadro, que es un cuadro simplificado de 2 por 2, donde si existe o no existe congestión, el paciente está taquipneico, ingurgitación yugular, edema, citis, o si existe o no existe síntomas de bajo gasto cardíaco, pulso débil, hipotensión arterial, extremidades frías, oligúrico, hiponatremia. Empezamos desde el grupo A, que si los dos tienen no, es el paciente que está compensado, puede hacer tratamiento para insuficiencia cardíaca en la casa con controles por consultorio externo. A pasar, generalmente, si aparecen signos de contenciones, pasa por el grupo B, y si aparecen signos de congestión y bajo gasto en el grupo C, y respectivamente el grupo D si existe síntomas de bajo gasto. Esto lo que me va a hacer a mí es guiar el tratamiento de estos pacientes, y lo que tenemos que hacerle es mejorarle la congestión con vasodilatadores y diuréticos, y lo que el paciente, como ser en el caso del grupo C y D, no solo hay que mejorarle la congestión con vasodilatadores y diuréticos, sino que también hay que darle inotropismo, porque hay que darle soporte circulatorio, porque lo que predomina es no la congestión en el grupo D, sino lo que predomina es el bajo gasto. En ese caso, los pacientes van a necesitar soporte circulatorio, inotrópicos, probablemente ARM. En el caso del grupo C, que tiene congestión y bajo gasto, va a necesitar eso, y cuando uno le logre llegar a la euvolemia por medio de diurético, el paciente puede evolucionar y pasar al grupo B. Y así sucesivamente, si mejora, pasar al grupo A, donde podría externarse. ¿Qué tratamientos se utilizan en la terapia intensiva pediátrica? No vamos a ahondar mucho en esto porque es para otra clase. Son los inotrópicos, la dopamina, las catecolaminas, que son precursoras de noradrenalina, vasodilatador periférico dependiente de la gama de 5 a 10 microgramos kilo minuto, y más de 10 a 15 ya vasoconstricción, porque predominan los efectos alfa. Aumenta la TA, aumenta la resistencia vascular y aumenta la frecuencia cardíaca en el caso de la dopamina. También tenemos dobutamina, epinefrina, otros inotrópicos como los inhibidores de la fosfodiesterasa, la mielrenona, que tiene un moderado efecto inotrópico, pero es vasodilatador moderado, sistémico y pulmonar, sin consumo de oxígeno, que le hace una de las drogas de elección en el postoperatorio inmediato de cardiopatías congénitas. El levosimendan, uno de los últimos tratamientos, que son calciosensibilizadores que no consume oxígeno. Y lo que tratamos de hacer en este tipo de pacientes es que lo que ingresan en insuficiencia cardíaca aguda es una fase de rescate que puede durar entre 24, 48, 72 horas, donde, dependiendo de cómo esté el paciente, si predominan los edemas, si predomina el bajo gasto, si predomina la congestión, lo que hacemos es aplicamos inotrópicos, vasodilatadores, presión positiva, que generalmente ayuda a disminuir el consumo de oxígeno, mejora la respuesta respiratoria, así mejora la taquipnea y también disminuye el retorno venoso. Si el paciente evoluciona bien en una fase de estabilización que puede durar de 7 a 14 días, se titulan diuréticos vía oral y ECAS generalmente, y ver la nutrición. Y después pasaría a una fase de mantenimiento, donde el paciente puede quedar con IECAS beta bloqueante, se pueden disminuir o retirar ya los diuréticos ante la externación, rehabilitación y nutrición. ¿Y quiénes me van a marcar la fase de estabilización o la mejoría para mantener o el empeoramiento? Diferentes marcadores, como son la disminución del lactato, el aumento de la presión venosa a oxígeno, la disminución de los marcadores como el ProBNP y la disminución del trabajo respiratorio. Ahora, si en la fase de rescate aumenta el lactato, generalmente lo que hay es aumento del ProBNP, aumento del trabajo respiratorio, que me indica a mí que hay un empeoramiento. Generalmente lo que tengo que darle es mayor soporte inotrópico, ventilación a presión positiva ya a ventilación mecánica, y evaluar la necesidad o no de un soporte circulatorio, ya sea con ECMO, como puente generalmente, o los Berlin-Hert como puente a un trasplante o probable candidato a trasplante cardíaco. Como hablamos en la fisiología y en la fisiopatología, donde lo que predominaba en la insuficiencia cardíaca era la activación generalmente del mecanismo neurohumoral, que en principio lo que intenta y lo hace muy bien es compensar y mantener el gasto cardíaco, pero cuando en el tiempo queda crónicamente activado, genera mayor daño y remodelado ventricular, con posterior mayor consumo de oxígeno, y perpetuando la insuficiencia cardíaca y empeorando la insuficiencia cardíaca. El tratamiento apunta a tratar de disminuir esa activación crónica, o de modelar esa activación crónica. La activación crónica del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que hay un aumento de la angiotensina 2, vasoconstricción, que aumenta la poscarga, aumenta la demanda de oxígeno por el miocardio y termina causando hipertrofia y fibrosis del homiocito, y
secreción de aldosterona. Y el aumento del tono adrenérgico de las catecolaminas a largo plazo, progresión de la insuficiencia cardíaca a través de múltiples mecanismos, fibrosis miocárdica, aumento de la apoptosis, vasoconstricción periférica, mayor retención de agua y sal por los riñones. Entonces ahí tenemos los distintos grupos del tratamiento de la insuficiencia cardíaca o lo que se puede manejar por consultorio externo o los tratamientos de mantenimiento, que son en el principal los diuréticos, cuando lo que predomina es la congestión, como ser que actúan sobre la precarga para disminuir la precarga, en el caso de la furosemida, que es un diurético de asa que disminuye la reabsorción, actúa a nivel del asa de Henle y disminuye la reabsorción tubular de sodio y agua. Eh, por un lado, inhibe la reabsorción de sodio, potasio y cloro y aumenta la excreción de agua libre. ¿Qué me puede traer como efectos adversos? Que me puede llevar a pacientes a tener hiponatremia, hipocloremia, hipocalemia, alcalosis metabólica, hipercalciuria, predispone a la nefrocalcinosis. Las dosis que utilizamos nosotros vía oral endovenosa pueden ser de 1 a 4 miligramos kilo día de acuerdo a lo que le requiere. Generalmente se pueden dar vía oral o vía endovenosa y lo que hay que ir es titulando dosis. Otro de los tratamientos son los antagonistas de la aldosterona, como son la espironolactona y la eplerenona. La espironolactona o antialdosterónico, que es un diurético ahorrador de potasio, actúa en forma selectiva a nivel del túbulo distal, inhibe la secreción de la acción de la aldosterona y reduce la pérdida de potasio por orina. Un antagonista de receptores de los mineralocorticoides. Nosotros utilizamos dosis generalmente 0,5 a 2 miligramos kilo día, se puede utilizar hasta 5. ¿Y qué efectos adversos puede tener? Hiperpotasemia, deterioro de la función renal, cefalea, y en los varones la espironolactona puede producir ginecomastia no reversible. Eso se puede suplir dando eplerenona, que no produce ginecomastia o no tiene este efecto adverso de la espironolactona. Otro de los tratamientos y drogas que utilizamos mucho, que son la base, y hay evidencia científica que sí están estudiadas en pediatría en la insuficiencia cardíaca, son los IECA o los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que bloquea justamente esa conversión, como veíamos fisiopatológicamente, la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2, y así inhibe la actividad de la angiotensina 2 y produce un descenso en la producción de aldosterona. Generalmente nosotros lo que hacemos es utilizamos dosis bajas de 0,1 a 0,2, vamos titulando hasta 0,5 miligramos kilo día, cuidando que no haya efectos adversos como son la hipotensión, la hipopotasemia y la tos, que es inversible y tiene que ver porque la ECA actúa en la degradación de las bradicininas, y el aumento de las bradicininas lo que produce es tos. Una forma de no tener ese efecto adverso cuando se produce es dando un ARA2, que es un antagonista de los receptores de angiotensina 2, como son el losartán, y que no produciría este efecto adverso que es la tos. ¿Qué es lo que queremos lograr con los IECAS? La meta del tratamiento de la insuficiencia cardíaca es interrumpir este eje que está crónicamente activado, el renina-angiotensina-aldosterona, y disminuir el impulso adrenérgico cardíaco. En la insuficiencia cardíaca crónica, esa activación crónica y el aumento del tono adrenérgico lo que hace es aumento de la poscarga y aumento de la demanda de oxígeno del miocardio. Y la angiotensina 2 es ya por sí un potente vasoconstricción que va a causar más hipertrofia, más fibrosis de los miocitos, y también lo produce la aldosterona. Entonces, la interrupción de ese eje y la disminución de ese impulso se utiliza como de rutina para el tratamiento generalmente de disfunción del ventrículo izquierdo moderado o grave con o sin síntomas, generalmente a bajas dosis, ir aumentando hasta una dosis segura y tolerada. Puede requerir una reducción en la dosis de diurético y hay que ir controlando si aparecen o no aparecen los efectos adversos, pero generalmente es uno de los pilares del tratamiento en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y más que nada en los pacientes con cardiopatías congénitas. Otros de los pilares del tratamiento, dependiendo de su indicación, son los antagonistas beta-adrenérgico. Generalmente es controvertido el uso en la insuficiencia cardíaca como mantenimiento. Se usa de forma moderada en la difusión sistólica, más que nada en las miocardiopatías, y entre esos tenemos el propanolol, el carvedilol y el metropolol. El propanolol lo que hace es una disminución del estímulo de los otros sistemas neurohormonales. Puede tener un efecto antiarrítmico, vasodilatación coronaria y efecto cronotrópico negativo generalmente. Puede producir bradicardia. El carvedilol, bloqueante no selectivo, vasodilatador, disminuye el retorno venoso.
carece de actividad simpático-mimética intrínseca y la dosis que utilizamos es de 0,05 miligramos kilodosis cada 12 horas hasta 0,5 y vamos titulando y vamos evaluando con la frecuencia cardíaca y la TA. Y por último tenemos la digoxina, que generalmente actúa inhibiendo la bomba de sodio-potasio y lo que hace es dar lugar a un incremento del sodio-calcio y de esa forma aumento de la contractilidad, un inotrópico positivo, cronotrópico negativo que aumenta o incrementa los niveles cardíacos de la catecolamina a dosis baja. Esto está generalmente contraindicado en las miocardiopatías, en los bloqueos AB completos y en los pacientes que se sospecha de taponamiento cardíaco. Hay que controlar con un electrocardiograma y hay que tratar de llegar a los niveles terapéuticos que generalmente se encuentran entre 0,5 a 0,9 nanomoles por litro. Este es un cuadro donde podemos ver o podemos determinar cómo se podría llegar a la digitalización de acuerdo a si se hace un tratamiento vía oral o endovenoso, teniendo en cuenta generalmente las dosis cada 8 horas, se calcula la dosis y se la divide el 50% en la primera dosis y 25 y 25 en la segunda dosis para tratar de lograr los niveles terapéuticos entre 0,7 y 2 nanogramos por mililitro. ¿Qué efectos puede tener la digoxina? Eso o lo que podemos ver es el acortamiento del QTC, el descenso o la cubeta digitálica, que es el descenso del ST, o la disminución de la amplitud de la onda T. Y el rango o la intoxicación digitálica puede llevar al prolongamiento del PR, bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado, bradicardia sinusal profunda y arritmias supraventriculares o ventriculares, donde debería estar indicado suspender la digoxina. Entonces, ¿qué medicación y para qué paciente está indicado? Lo que hay que ver es tratar de no introducir todo simultáneamente, iniciar con diuréticos si tienen síntomas de congestión y ir reduciendo hasta suspender. Los IECAS siempre están indicados generalmente por la evidencia que tienen el disminuyendo o frenando el eje y mejorando el remodelado o disminuyendo el remodelado ventricular, o cuando hay fracción de eyección disminuida. Los beta bloqueantes, si tienen síntomas moderados, fracción de eyección menos del 40% de 0,4. La espironolactona o eplerenona, si hay importantes síntomas y descenso severo de la fracción de eyección. Hay una indicación estándar para la digoxina, hay que tener cuidado por la intoxicación, y anticoagulantes solamente cuando ya hay una fracción de eyección muy deteriorada. Entonces, lo importante es que el tratamiento está y va a depender siempre de la causa. En la insuficiencia cardíaca, que generalmente en el paciente pediátrico tiene buena función ventricular, que no es lo mismo que en el adulto porque generalmente su causa es una causa aguda o es una cardiopatía estructural, tenemos que evaluar si tiene sobrecarga de volumen o sobrecarga de presión, y si hay sobrecarga de volumen o sobrecarga de presión, ya sea por un cortocircuito, insuficiencia valvular o sobrecarga de presión derecha-izquierda, ver qué terapia podemos colocar. En el caso de haber sobrecarga de volumen y con un cortocircuito de derecha-izquierda o insuficiencia valvular, generalmente intentaremos la corrección quirúrgica y después secundariamente nosotros solemos dejarle con IECAS y evaluar diuréticos, casi no colocamos digoxina. Siempre la corrección quirúrgica quedan con enalapril, generalmente con enalapril asociado a espironolactona, y en algunos casos donde todavía los pacientes están muy congestivos quedan 1, 2 o 3 días con furosemida, que tratamos de disminuirlo y ante el alta suspenderlo y manejarlo con enalapril espironolactona por consultorio externo, que después lo vamos controlando en los controles posteriores. Si lo que predomina es la sobrecarga de presión derecha o izquierda, ya sea estenosis o coartación aórtica o estenosis pulmonar o tetralogía de Fallot, siempre la corrección quirúrgica de la estenosis para disminuir la sobrecarga de presión y evaluar si requiere o no beta bloqueantes. Muchas veces lo que hacemos es titularle propanolol, evaluar la respuesta para disminuir la reacción infundibular, bajarle un poco la frecuencia cardíaca en el caso de los Fallot y así disminuir o evitar las crisis, y si hay hipertensión o estenosis, ir titulándolo. Les voy a dejar sobre el tratamiento actualizado de la insuficiencia cardíaca en pediatría estos cuadros donde están divididos en la insuficiencia cardíaca crónica, que son los antagonistas neuromodales como los IECAS con su mecanismo de acción, la dosis y los efectos adversos, los diuréticos que utilizamos y los beta bloqueantes para poder tenerlos en sus libretas. Y para ir terminando, entonces, ¿podemos prevenir la insuficiencia cardíaca? Una manera es
nacer y crecer en centros especializados, ya que sabemos que la causa más frecuente son los niños con cardiopatías congénitas. Si uno puede hacer una evaluación y una detección precoz de las cardiopatías congénitas, podríamos apuntalar este punto, identificar las causas tratables de miocardiopatía, la miocardiopatía dilatada, estimular a los hábitos saludables de vida. En el caso de los pacientes que ya tengan insuficiencia cardíaca, una nutrición adecuada, tratar de evitar infecciones, mantener un carnet de vacuna completo y apuntar a tratar las reagudizaciones de la insuficiencia cardíaca. O sea, poder darle a estos pacientes controles periódicos, estudio de laboratorio, radiológico, los cuidados de los niños con cardiopatía congénita, tratar de detectar signos de alarma que me hagan sospechar a mí necesario de internarme o traslado a un centro hospitalario, el paciente que tenga mayor taquicardia, taquipnea, cianosis, dificultad para alimentarse. Eh, para de esa forma poder tener una derivación oportuna y de esa reagudización o insuficiencia cardíaca aguda mejorar y pasar a la fase de mantenimiento por consultorio externo. Las conclusiones. La insuficiencia cardíaca en pediatría representa una compleja entidad de causa multifactorial como lo vimos. El objetivo, como siempre, el manejo y el tratamiento, aliviar los síntomas, disminuir la morbilidad y las internaciones y en lo posible tratar de detener la progresión esa de la insuficiencia cardíaca, mejorarle la supervivencia y la calidad de vida. Saber que la insuficiencia cardíaca en el caso de pediatría es secundaria a cardiopatía congénita lo más frecuente y lo fundamental es realizar el diagnóstico y la intervención terapéutica precoz, tratar la causa. En el caso de los sobrevivientes o de los operados o no operados va a haber que hacer una evaluación y durante toda la vida un seguimiento, porque son pacientes que después en el postoperatorio pueden empezar con insuficiencia cardíaca y requiera generalmente otra intervención. Bueno, muchas gracias por su tiempo.